Mujeres a través del Instituto de Formación, Capacitación, Especialización y Actualización, les dan la más cordial bienvenida al inicio de los trabajos del Diplomado Género y Justicia, impartido por la doctora Roxana Arroyo Vargas. Sean todos ustedes bienvenidos. En primer término, me permitiré presentar a los integrantes de la mesa del presidio. En representación del magistrado Alberto Sosa Hernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el magistrado Víctor Manuel César Rincón. Contamos con la presencia de la doctora Eda Arrés Rebolledo, directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Nos acompaña la diputada Rosanelva Vera Cruz, integrante de la Comisión de Equidad, Género y Familia del H. Congreso. Asimismo, agradecemos también la presencia de la maestra Mayela García Ramírez, coordinadora de CIDEM AC y coordinadora también de este diplomado. Asimismo, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes quienes nos honran con su presencia. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Víctor Manuel César Rincón, quien dirigirá unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto, un honor tenerla nuevamente, doctora Eda Arrés Rebolledo, directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, la maestra Mayela García, otra actividad que tenemos el gusto de compartir con ustedes, la diputada Rosanelva Vera Cruz, también tenerla aquí en su casa en el Poder Judicial y en el Instituto de Capacitación del Poder Judicial. A nombre del señor presidente, un saludo afectuoso y me pidió que hiciera extensiva la importancia que para él reviste también el hecho de generar este tipo de cursos, este tipo de actividades académicas que para nosotros se vuelven académicas y jurisdiccionales, porque todo esto impacta en el quehacer diario del Poder Judicial de Veracruz. De ahí la relevancia, la importancia que tiene para nosotros y pues dar la bienvenida a todos los participantes que están inscritos en este diplomado. Como podemos ver, nos faltan creo algunos compañeros porque por cuestiones de la calle, ¿verdad? No han podido llegar y creo que pues, la incorporación de todos ellos se hará en el transcurso de la tarde. También la ponente está por arribar, ya está por aquí cerca. No crean que no va a haber clase. Siempre lo que se espera, ya no hay clase. Ahora libre, pues no. Y pues la importancia que tiene para nosotros es el hecho de darle continuidad. Algunas caras que están en el diplomado son también participantes de anteriores cursos que se han dado en lo que es la equidad y el género, aquí en esta ocasión Género y Justicia, y creo que es con el ánimo también de ir integrando al interior la aplicación de las normas sobre género que están a nivel nacional y a nivel internacional están permitidas. Creo que hemos hecho en alguna ocasión ejercicios que nos han dejado pues una gran experiencia y pues sobre todo también me da gusto ver la participación, la continuidad, porque esto ya es parte de un trabajo continuo también del instituto en esta área. Por ello, para nosotros sabemos que los horarios pues, son un poco pues, fuertes en el mes que entra sobre todo, pero creo que también se compactan porque estamos en la recta final del año. Ya no es que dejemos de tener actividades, pero hay que ir cerrando los ciclos del año 2013 y creo que para nosotros ha sido también muy fuerte el trabajo. Comentaba hace un momento, tenemos cursos hoy simultáneos en Córdoba, en Costa Rica, en
Cayucan el día de mañana y abrimos otro curso. Y pues estamos cerrando el año a nivel del estado, pues con un curso en la zona norte y uno en la zona sur, y algunos que vienen en la zona centro. De ahí que pues para nosotros este curso no es uno más, es un curso que se suma, sobre todo por la importancia que reviste el tema, con una situación que a veces incluso a nivel de informes, a nivel de amparos que nos estuvieran llegando, y tuvimos el gusto, doctora, y con el trabajo en conjunto y que se ha realizado con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, pues hemos también salvado, ¿verdad?, la actuación del Poder Judicial a través de estos informes que se dan a nivel ya del Poder Judicial, de impartición de justicia, y a nivel también ya de órganos que están desarrollando investigaciones a nivel de equidad de género en el país. Por eso es muy grato siempre participar, y creo que pues, en este sentido el Poder Judicial está teniendo una actividad importante, sí, muy importante. Ahí que pues, les damos la bienvenida y pues les doy las gracias por asistir. En algunas tardes me voy a incorporar como alumno también, como siempre lo hago. En algunas pues, voy a salir porque tengo actividades también oficiales, pero procuraremos estar la mayor parte del tiempo con ustedes, porque también nos interesa esta normatividad y sobre todo entender y comprender de mejor manera los elementos teóricos, prácticos de lo que viene a ser el género, para que esto impacte en nuestras resoluciones. Les doy las gracias y continuamos con la presentación. A continuación, hará uso de la voz la doctora Eda Arres Rebolledo, quien hará la exposición de motivos y explicará los objetivos y estructura del diplomado. Bueno, nuevamente me pongo de pie porque con la computadora ya incluso me tapó, ¿no? Ya no tuve que ir muy lejos. Pues primero agradecer mucho la participación de todas y todos ustedes. Quiero decir que, como bien dice el magistrado Víctor Manuel, las puertas del Poder Judicial se han abierto y también, hay que decirlo, hemos también aprovechado ese resquicio posibilitador para entrar hasta la cocina. Entonces, sí, lo digo así, ha sido un proceso de encuentro, un proceso de diálogo, de construcción también de acuerdos, de compromisos, de consenso. Muchas gracias, Víctor, por tus palabras, porque nos llenan de aliento. A veces nos sentimos también muy agobiadas, nos sentimos que desaliento nos puede también caer, y es el momento en el que tenemos que ver qué alianzas hemos construido, cuántas y cuántos aliados no hemos ido también tejiendo, ¿no? Tejiendo y entretejiendo, y cuánto no es aún lo que nos falta por avanzar. Eso es lo que nos tiene que incentivar, lo que nos tiene que hacer que el trabajo continúe. Yo agradezco mucho el día de hoy también, como siempre, la compañía de la diputada Rosanelva Veracruz, que es parte del sistema estatal como representante del Poder Judicial. Ella es la presidenta de la Comisión de Equidad, que ya en poco tiempo esperamos se llame Comisión de Igualdad. Ya ustedes verán seguramente con Alda Facio, bueno, desde Roxana Arroyo, por qué este cambio también, y por qué lo importante de hablar de igualdad y de igualdad sustantiva. Gracias, Rosanelva, por estar con nosotras, porque también sabemos que tienes múltiples ocupaciones y que te das el tiempo para poder compartir con todas nosotras. Por supuesto, a Mayela García, que es una incansable luchadora de los derechos humanos de las mujeres y que en este momento, de manera estratégica y de manera también muy puntual, hemos hecho una alianza para poder no solamente diseñar la estructura modular de este diplomado, sino también para poder acercar algunas de las participantes que ustedes tendrán en su carpeta ya, entre las que destacan Roxana Arroyo, que estará hoy y mañana con todas ustedes, pero también muy importante, yo no quiero dejar pasar este enorme vínculo con el que pues hemos establecido con Marcela Lagarde, que, como ustedes saben, es la impulsora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, pero también otra mujer muy relevante en nuestra vida, sin saberlo, ¿verdad? Porque a veces nos impactan de tal forma que a veces no sabemos. Alda Facio como
una de las integrantes, ex integrantes del comité de expertas de CEDAW. Eso nos tiene que dar cuenta de que el nivel que se va a tener, bueno, pues para no temer hacer y expresarnos, ¿no? Es muy importante aquí que se abran las preguntas, que se abra la discusión, el análisis, y seguramente que con ellas, bueno, pues vamos a tener mucha tela de donde cortar. Estará un hombre también con nosotras al final, y también una persona que también tenemos un buen tiempo de conocer, que es una excelente, no solamente maestra, sino una excelente asesora en el Congreso de la Unión, que es Ángela Alfarache. Quiero comentarles que, bueno, entre las personas que estarán con ustedes, ya tienen aquí el currículum de cada una de ellas. Podrán ver el calibre, el tamaño, pero también el compromiso enorme que tienen hacia este otro lado, ¿no? El acceso a la justicia es todavía un proceso que, como bien decía Víctor, está en construcción. Ya ahorita, cuando se dan, y me refiero desde la perspectiva de género, ya ahorita hay acercamiento, por supuesto, con la temática. Ha habido diferentes aristas por las que se ha revisado todo ello, pero todavía nos falta mucho por hacer. Por eso a mí me parece también tan relevante que de las mujeres magistradas que hay, pues esté con nosotras Irma Dinora y Concepción, porque da cuenta del compromiso enorme que tienen también las mujeres, las magistradas, con el tema de la perspectiva de género. Quiero agradecer también a mi compañera, la representante de la Universidad Veracruzana en el sistema estatal, Ana Lidia Ulloa, que está también por acá y que siempre está tomando nota, pero está sobre todo aportando. Hace poco tuvimos un encuentro, un diálogo, donde estuvieron varias de nosotras estuvimos presentes en el Salón de Usos Múltiples, acá en el otro edificio. A Lidia le tocó abordar un tema, lo hizo excelentemente, e incluso con ejemplos muy claros, ¿no? Para que nos quedara todavía entendible, que fuera comprensible el tema. Ustedes tienen aquí el propósito del diplomado, el objetivo que tienen, el perfil de ingreso y el perfil de egreso, porque también necesitamos ver cuáles son las expectativas que se tienen en el diplomado y cuáles son las expectativas de ustedes para que puedan también articularse, ¿no? Me parece que ahorita es un excelente momento porque es el primer módulo para poder intercambiar de una manera mucho más clara, pero mucho más también unipersonal, las dudas, los comentarios que ustedes refieran. Hace un tiempo Roxana, igual que Rodolfo, uno de los participantes también del diplomado, hicieron una revisión muy puntual de un análisis de sentencias de mujeres desde la perspectiva de género. Así que esa experiencia que ellas ya tienen, esa experiencia que se generó desde el análisis de casos de aquí, del Poder Judicial, seguramente va a ser también muy rico y muy enriquecedor de la reflexión y del intercambio de comentarios. Quiero finalmente decir que aprovechen Alda Facio. CEDAW para ella es así, ¿no? Digo, la maneja de pu a pa o de pa a pu o como quieran llamarle. Realmente es una experta en todas estas formas de sexismo que a veces pasan desapercibidas y que en muchas ocasiones, pues bueno, nosotras también no nos damos cuenta, incluso hasta podemos reforzar. Y en el análisis puntual de las sentencias que se hicieron, este fue un punto muy muy importante, ¿no? Una de esas formas de sexismo es el feminismo, por ejemplo. Pues vamos a ver por qué, ¿no? ¿De dónde? Y en el caso de la CEDAW junto con Belén do Pará, pues serán estos elementos importantes para que ustedes también no solamente tengan esa claridad del marco jurídico internacional, sino también del nacional y del estatal, que nos parece también muy relevante. Ustedes saben que Veracruz pues ha estado construyendo desde hace varios años también un marco jurídico que hoy día pues prácticamente ha cerrado la pinza en torno al bloque de derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, las leyes positivas o las leyes vigentes, no siempre son leyes positivas.
sí que hay que conocerlas, manejarlas y sobre todo, pues bueno, argumentarlas, retomarlas, y la oportunidad va a estar, así que vamos a aprovecharla. Sé que es cansado porque es por la tarde, ¿verdad?, después de una ardua jornada laboral, pero también va a ser hasta revivificador para muchas de nosotras, ¿no? Yo creo que aquí las expresiones van a cambiar. Roxana viene del aeropuerto de Veracruz hacia acá, ya está muy cerca. Ustedes saben que tomaron las carreteras, por lo cual fue muy difícil poder incluso llegar al puerto de Veracruz, al aeropuerto de manera específica. La persona que fue por ella me decían que se hizo 3 horas, comentaba que se hizo 3 horas, y ahorita de regreso yo puedo suponer que ya no hubo tal bloqueo, pero que vamos a seguir sufriendo de algunas de estas cuestiones, seguramente así será. Ya bien, qué bueno. Bueno, pues ven, pues bienvenida Roxana, adelante. Exactamente como te estaba mencionando, ¿cómo ves? Muy bienvenida. Decimos que aquí los atrasos es producto de las contingencias, ¿no?, humanas, ambientales, climáticas, ya de lo que sea, ¿no? Pues muchas gracias por la oportunidad y pues bueno, enhorabuena. Seguramente será para aprender juntas, para compartir y para crecer profesional, laboral y de manera personal también. Muchas gracias. A continuación, el magistrado Víctor Manuel César Rincón hará la inauguración formal del Diplomado Género y Justicia. Pido que nos pongamos de pie. Es un honor para mí, como en representación del señor presidente del Tribunal, magistrado Alberto Sosa Hernández, del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial que nos arropa a todos nosotros, el dar por inauguradas los trabajos del diplomado denominado Género y Justicia, esperando que todos los trabajos que se desarrollen a lo largo de este mes y fracción, casi 2 meses, sean para bien de todos nosotros, para bien del Poder Judicial, pero también, sobre todo, como mencionamos, de manera oportuna y puntual para la sociedad de Veracruz y las mujeres de Veracruz, pero también los hombres. Vamos incluidos en el paquete. De ahí que pues nos damos por aperturados, por iniciados y que no sean tan pesados, que sean para que logremos un mejor desarrollo de nuestra función judicial. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron en el presidium y les solicitamos ocupen sus lugares asignados para dar inicio al diplomado. La doctora Roxana Arroyo Vargas es doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España, abogada y notaria por la Universidad de Costa Rica. Tiene cursos de especialización de análisis económico del derecho y sus instituciones por la Universidad Carlos III de Madrid. Estudios en Sociología en la Universidad de Costa Rica. Consultora permanente del Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Dentro de sus publicaciones, autora de artículos, investigaciones y libros sobre derechos humanos de las mujeres, discriminación y violencia, entre los que destacan las normas sobre violencia contra la mujer y su aplicación, un análisis comparado para América Central, Heredia, Universidad Nacional, 2002. Dentro de su experiencia docente, ha impartido y recibido cursos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en los temas de derechos humanos de las mujeres y su protección en el sistema interamericano, derechos económicos, sociales y culturales, y 9º curso interdisciplinario sobre derechos humanos. Profesora invitada de Flaxo, Ecuador, profesora invitada de la Maestría Regional en Estudios de la Mujer en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Profesora de la Universidad Estatal a distancia en la Maestría en Estudios de la Violencia Social y Familiar. Ha participado en múltiples charlas, conferencias y seminarios a nivel latinoamericano. Sin más preámbulo,
recibimos a la doctora Arroyo Vargas con un aplauso y le cedemos el uso de la voz. Buenas tardes. Es para mí un honor poder estar como parte del cuerpo docente de este diplomado. Un agradecimiento a todas las instituciones que hacen posible este diplomado, en especial a mi amiga Mayela. Para mí es un honor poder estar como parte de este, como decía, cuerpo docente, a la par de la doctora Alda Facio, que ha sido mi maestra, con la cual he trabajado por 15 años, por ahí. El tiempo va pasando, ¿no? Más o menos como 15 años tengo de poder estar cerca de Alda, y por supuesto a la doctora Marcela Lagarde, la cual la he estudiado y la admiro profundamente. Así que es una grandísima oportunidad ser parte de este equipo. Me toca introducir el tema probablemente muy conocido por todos y todas ustedes, sobre teoría y perspectiva de género. Voy a introducir el tema y luego voy a hacer un pequeño espacio para, porque sé que hace falta gente, para presentarnos, porque sé que son un grupo numeroso, pues por lo menos saber de dónde vienen sus nombres, ¿verdad? La función que desempeñan. Para personas que están directamente relacionadas con el tema del acceso a la justicia, a veces se hace un poco distante o difícil, digo yo. Por mi experiencia, tanto docente como en los seminarios que constantemente tenemos con funcionarios y funcionarias, operadores y operadoras de justicia, el vínculo directo de por qué se tiene que conocer la teoría y perspectiva de género para tener una mayor comprensión del fenómeno jurídico no es fácil de ubicar. Si yo les preguntara a ustedes por qué después de pasar, la mayoría no son funcionarios, operadores y operadoras de justicia, después de pasar horas de horas estudiando el derecho, ¿verdad? Que son muchas las horas que dedicamos a estudiar lo que consideramos que es el derecho, si yo les preguntara a ustedes ¿por qué hay que vincular estos larguísimos años de estudio con teoría y perspectiva de género? ¿Qué elementos me darían ustedes? A ver. La timidez no es válida en este espacio. La pregunta es ¿por qué es importante? O sea, ¿cuáles elementos justificativos nos hacen que estemos hoy, ustedes aquí y yo también, hablando sobre teoría y perspectiva de género, vinculado a lo que es el derecho? Porque aquí estamos en el tema del derecho. ¿Por qué? ¿Qué elementos hacen ese puente? O sea, ¿qué puente o qué materia, por qué tenemos que estudiar teoría y perspectiva de género? Para la protección de la mujer. Eso sería un elemento.
lenguaje? Por la cultura. Por la cultura. ¿Qué digo? ¿En qué sentido? Que puede aportar, el ser es una persona que puede aportar también a la sociedad. ¿Quién más? Igualdad. A ver. ¿Para? ¿Igualdad? Para buscar una equidad entre el hombre y la mujer ante la justicia. Para la igualdad. Para hacer justicia, ¿sí? Para hacer justicia, ¿me lo puedes desarrollar un poquito más? Para juzgar con ese sentido, ¿no? De género. Para juzgar con un sentido de género. ¿Qué más? La relación hombre-mujer, La relación hombre-mujer, ¿en qué sentido? en sentido general, jurídico. ¿Ah? ¿Qué más? Por ella respeto. Que haya respeto. ¿Qué más? Equidad con los derechos. Seguridad. ¿Quién dijo por ahí? Equidad en sus derechos. Equidad. Muy bien. Bueno, podríamos decir que sí, que hay un poco de todo esto que ustedes han dicho. Yo agregaría algunas cosas. Yo creo que la teoría de perspectiva de género, bueno, es un marco teórico muy amplio, pero yo diría que, además de todo esto, que me hace cuestionar el concepto más tradicional de el derecho. Y voy a decir por qué. ¿Por qué me hace a mí cuestionarme el concepto más tradicional del derecho? Desde el positivismo de Kelsen, ¿qué nos planteaba Kelsen del derecho? La pirámide de las leyes. Es una pregunta clásica esa cuando uno está como en primero o segundo grado, segundo año de derecho, más o menos grado. Sí. Bueno, con Kelsen tenemos la posición tradicional de que derecho, a diferencia de lo que señalaría la teoría de género, derecho es solamente norma jurídica o en el mejor de los casos sistema jurídico sin tomar en cuenta el contexto, la cultura, la política. Incluso Kelsen, como todos los abogados saben, llegó al extremo de decir que la moral contamina el derecho, justo lo contrario de la teoría de género. Ok, sí. Entonces ahí usted me da dos elementos. Texto y contexto. Todavía estoy comiendo. Texto y contexto. En cierto sentido. Digamos que es lo que me está diciendo usted. Hay una relación implícita, una relación holística entre texto y contexto. ¿Por qué? Porque poniendo en otros términos lo que Kelsen nos decía lo siguiente: el derecho es la norma y la norma es pura, punto, no se debe contaminar, ¿ya? Lo cual es una ficción jurídica, como la mayoría de las ficciones jurídicas, ¿cierto? ¿Por qué?
ahí lo que estaba negando Kelsen es que había, o que hay, una profunda vinculación entre la norma y la realidad social. ¿Cierto? Por eso el error, o digo yo, hay una gran diferencia entre un técnico o una técnica jurídica. O sea, el técnico lo que hace es buscar una norma y hace todo lo posible porque la realidad, que es mucho más vasta, cae en esa norma, ¿verdad? Entonces, queremos meter una problemática en el artículo número 649 de no sé qué. Y eso es como meter una manada de elefantes por el ojo de la aguja. Entonces, la diferencia entre alguien que es solo técnico, que sabe dónde está el artículo 600, y el jurista, es la interpretación, la capacidad de integración del sistema y el ordenamiento jurídico para dar la solución a un caso concreto, que es mucho más complejo que una sola norma. Y eso que estoy diciendo yo, tan fácil, ¿verdad? Esta capacidad de ver un caso, integrar el sistema e interpretar la realidad es un mecanismo, es un ejercicio que no es solo un ejercicio intelectual, sino es un ejercicio subjetivo que realizan los operadores y operadoras de justicia, o que deberían realizar, ¿no? Pero aquí es donde el asunto se complica, porque ustedes me dicen, sí, está bien, usted tiene razón, yo no soy kelseniano ni kelseniana, ni tampoco soy una técnica que cojo una norma y la aplico y veo cómo meto la realidad en esa norma. Pero también está el otro gran aspecto, que es cuál es la lectura que hacemos del contexto y cómo este contexto afecta al derecho. Y aquí es donde la teoría y perspectiva de género nos introduce nuevos elementos de interpretación del contexto. Y de paso, que no está mencionado aquí, que nos da seguridad, protección, nos ayuda a aportar a la igualdad, nos hace mejores personas, que de paso no está mal. Y yo voy a justificar por qué yo digo que la teoría de perspectiva de género no solo ayuda a ampliar una interpretación jurídica adecuada, que nos ayuda a interpretar el contexto, nos ayuda a cuestionar el derecho y nos hace mejores personas. Eso es lo que yo quiero ahora profundizar con ustedes y voy a explicar algunos elementos por qué digo esto. Y voy a partir de la definición más clásica y básica que viene de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué dice? Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y por tanto tienen iguales derechos a disfrutar sin importar sexo, raza y edad. Eso es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un poco, algunos elementos ustedes me lo daban aquí y me decían, bueno,
La perspectiva de género me ayuda para la comprensión de la igualdad, la justicia, etcétera, etcétera. Y yo diría, bueno, sí, todos estamos de acuerdo con esto, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con este principio? Pero aquí es donde viene el contexto, ¿ya? Y cómo ese contexto se va a volver cada vez más complejo. Porque aquí uno de los principales problemas que ha tenido el derecho es comprender quién es persona. ¿Me explico? ¿Quién es persona? Porque recuerden ustedes, dependiendo de esto se da la protección, ¿no? Y si no entendemos el contexto y no entendemos cómo se ha desarrollado el tema del sujeto jurídico, no vamos a entender la complejidad del derecho. A ver si me explico. Históricamente, lo voy a decir más claro, históricamente el derecho ha jugado una relación, yo diría, bastante perversa en relación de la exclusión de los sujetos y su adecuada protección. ¿Me explico? ¿Ya? ¿Por qué digo eso? A ver, ¿por qué digo que el derecho, vuelvo a hacer la afirmación, ha jugado históricamente un papel bastante perverso en relación a la protección? Porque lo que ha hecho es excluir la categoría de persona a muchos sujetos en la sociedad. Entiendo que el positivismo de Kelsen viene, o sea, se le señala la decadencia, digamos, de ese sistema, porque las normas jurídicas no veían por los seres humanos, sino por el contrario, excluían a los seres humanos. Ajá. ¿Se oye lo que las participaciones se oye o no? A ver, ¿puedes repetir, por favor? Porque en la historia se han dado normas jurídicas hechas por personas, obviamente, que han excluido a derechos, a personas, a seres humanos, y por eso el positivismo jurídico vino en decadencia, porque se demostró que esas normas jurídicas no eran adecuadas para la sociedad, precisamente porque excluían a personas, a seres humanos. Ya, sí. Yo no diría que vinieron en decadencia. Yo creo que se quedaron. Y te voy a decir por qué. También, o sea, tengo mis dudas. Es cierto, o sea, en el sentido del positivismo, y eso sí, pero en el sentido de que se fueron, no creo, porque yo puedo señalar un estudio de sentencias que he hecho en diferentes países y te puedo decir que esa idea está ahí, en la interpretación jurídica. Pareciera que se fue, pero a veces asoma ahí esto que estás diciendo vos. Pero voy a explicar un poquito más esto que me estás aportando. Vamos a ver. Yo creo que en la sociedad se caracteriza principalmente por una ideología de la negación de la condición de ser humano. Eso es como una constante histórica.
Porque el derecho para poder justificar una acción tiene que decir que ese sujeto no es persona. ¿Me explico? Porque si no, entonces estaría cometiendo una arbitrariedad, ¿sí o no? Entonces hay una tendencia histórica a lo que llamamos la ideología de la exclusión. Y de la negación de la condición de ser humano. Y pongamos algunos ejemplos clásicos. Los indígenas y las indígenas, los pueblos indígenas. ¿Por qué no eran personas? O sea, había que inventar algo para decir que no eran personas, porque si no, ¿cómo íbamos a inventar la hacienda, los castigos, todo eso? ¿Cuál era la justificación de que no eran personas? ¿O que les faltaba algo para ser personas? ¿Cuál era? Porque no son seres de razón. En la raza inferior. Sí, bueno, todo eso era consecuencia de que le faltaba algo. ¿De qué le faltaba? Religión. Creencia. Tenía creencias, él tenía una cosmovisión. Ser ciudadano, no, a ver, ¿qué? No, eso ni esto. Resultaba años luz de eso, imagínense, ¿verdad? ¿Qué le faltaba? Alma. Les faltaba alma. Como no tenían alma, pues no eran personas. Como no eran personas, eran más o menos como cosas. Y como eran cosas, yo puedo tratarlos. ¿Sí o no? Les faltaba alma. ¿Y por qué alma? ¿Y pero por qué alma? ¿Ah? ¿Por qué alma? ¿Por qué alma? ¿Por qué le faltaba alma a los indígenas? Porque no tenían la creencia en un solo Dios. Y ahí es donde está la justificación de ¿qué? De la evangelización. ¿Por qué creen ustedes que evangelizaban a los indios? Para que se convirtieran, que tuvieran almas y más o menos se parecieran a las personas. ¿Ya? Entonces, era una justificación. ¿Por qué? Y porque si no, yo no voy a tratar a un igual y lo voy a meter en una encomienda. ¿Verdad que no? No. O sea, tengo que hacer una justificación y además ni siquiera consciente. Es que yo creo que es un ser inferior. Y de ahí surge el racismo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero bueno, y ustedes me pueden decir, bueno, eran los pueblos indígenas nada más. Y los negros, los afrodescendientes, las afrodescendientes, ¿qué inventó la cultura? ¿Qué inventó la sociedad para decir? Lo que estoy haciendo es cuestionando esto. Estoy diciendo que la Declaración Universal no se puede leer tan plano, porque que la humanidad llegara a entender quiénes son personas
pasa por entender el contexto, porque si no, yo no voy a entender por qué es tan importante el principio de igualdad y no discriminación. No lo voy a entender, lo voy a entender como Kelsey, es una cuestión positiva, igualdad y no discriminación. Pero si no entiendo el contexto, no entiendo por qué el tema de la igualdad es tan fundamental y por qué la cultura jurídica y por qué un acto donde estamos buscando un tema de igualdad, discriminación es tan fundamental. ¿Me explico? Si yo no entiendo por qué la igualdad y qué viene a ser la igualdad y la no discriminación en el contexto jurídico, en el contexto social, no voy a entender. No voy a entender lo que estoy diciendo, que ha habido una tendencia histórica de la negación de la condición de persona, porque para que exista esa negación de la condición de persona, la única manera de que exista es porque se basa en prejuicios. ¿Ya? Es un prejuicio pensar que una persona es menos. Y tengo que entender de dónde viene ese prejuicio, dónde se construyó, dónde está. Porque si no, ni siquiera lo voy a poder ver cuando estoy juzgando. ¿Cómo lo voy a ver? Si no sé de dónde viene. Por eso es que el derecho es una maravilla. El derecho no es solo un montón de normas. El derecho es una visión del mundo, o sea, cómo veo yo el mundo, cómo actúo en el mundo. Y los derechos humanos es aún más. Es una lectura de la realidad y es una construcción paradigmática de lo que estamos diciendo ahí. Y empiezo por aquí, vamos por la primera termina, porque luego hay una reforma constitucional, que no me equivoco, artículo 1, artículo ¿qué es? 133, artículo 1 de la Constitución, que dice que ustedes aplican el control de convencionalidad. De convencionalidad. Y eso tiene que ver con todo el marco ético jurídico de los derechos humanos. Entonces yo voy a adelantar aquí, porque lo que estoy diciendo es que la teoría y perspectiva de género no solo me va a dar las herramientas para entender el tema de las mujeres, la relación hombres y mujeres, no. La teoría y perspectiva de género me va a dar los elementos para saber cómo se construye todo esto. ¿Ya? ¿De dónde vienen los prejuicios? ¿De dónde viene el racismo? ¿De dónde viene el sexismo? ¿De dónde viene la homofobia? ¿De dónde viene la transfobia? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Ya? O sea, reducir la teoría y perspectiva de género al tema de mujeres no estoy diciendo que no sea importante, porque una de las grandes discriminaciones que hay son la discriminación contra nosotros las mujeres, es clarísimo, ¿no? Pero no es solo eso, ¿ya? No es solo eso. Entonces sigo, entonces decíamos, entonces esta ideología de la exclusión o de la negación de la condición del ser humano, y el color provocó que se trajera a la gente de África, los montaran en barcos y los fueran tirando por la borda y que llegaran los que eran más fuertes y los vendieran en las plazas montados en tarimas y que la gente que los compraba les mirara los dientes como se compraban a los caballos, como una bestia. O sea, una de las principales razones era porque se les comparaba con animales. Y además, ustedes ven algunas obras
van a ver que cuando se pinta el tema de el racismo, van a apuntar a esas personas negras con rasgos de animales, animalísticos se llama, ¿no? ¿Sí? Veanlo, vean ustedes autores, vean ustedes, van a ver que algunos de estos rasgos tienen rasgos de panteras, se consideran animales. Aquellos no tenían armas y estos eran animales. Imagínense qué ajedrez, qué mapa más hermoso de sociedad que estábamos construyendo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Pero no se quedó ahí el tema de la ideología de la negación de la condición de ser humano, y entonces aparecieron las personas con discapacidad. Y la sociedad tuvo que decir algo, porque ¿cómo las iban a tratar? ¿Cómo las iban a excluir? Hay que inventar algo para excluirlas, porque si no, muy mal visto, ¿no? ¿Y qué fue lo que se decía a las personas con discapacidad? Estaban dentro del parámetro de lo normal y anormal. Y entonces ahí empieza el cuadro. Entonces ya no solo teníamos los que no tenían alma, los que eran animales, sino los que eran anormales. ¿Qué les parece? Empieza el panorama como que se dibuja esto de que todas las personas nacen libres y iguales. O sea, el entendimiento, como dirían en Ecuador, el entendimiento de persona no ha sido tan sencillo para la humanidad. Bueno, y luego vinieron las personas que no eran heterosexuales. Y la sociedad tenía que decir algo. ¿Qué dijeron? Natura contra natura. ¿Cierto? Esto es contra natura. Y además se mezclaron muchas cosas, porque además es contra natura, pero además es pecado, ¿verdad? Tras de cuernos palos. Entonces va para afuera también. No, y pues los niños y las niñas, acuérdense que el paradigma de la situación irregular en el tema del derecho estuvo mucho tiempo, ¿cierto? Paradigma de la situación irregular. O sea, los niños no eran sujetos de derecho, eran otras cosas. El paradigma de la protección integral es muy reciente, es con la convención. Entonces tampoco era. O sea, el club de las personas, en pocas palabras, era muy estrecho. Era como el club de Toby. Ahí no cabe nadie. Porque además faltan las que sí no eran personas del todo. ¿Cuáles? ¿Ah? No, las mujeres, las que estamos aquí presentes. Los no nacidos, tan no nacidos, pero aquí estamos, miren, cuerpito presente. ¿Y cuál era la razón para que los de cuerpita presente no estuviéramos en el club de Toby? ¿Cuál era? ¿Éramos débiles? Diferentes, desiguales, desconectadas. ¿Desconectadas de qué? Esa sí no me la sabía. A ver, ¿cómo? Claro, a ver, pasémosle el micrófono porque no ya me suman los oídos un poco. Bueno, solamente cité el título
texto de Néstor García Cardini, que Ajá. habla precisamente de la desconexión del individuo con la sociedad y por lo tanto somos desiguales, diferentes y marginados, Claro. desconectados, ¿no? Claro. No estoy diciendo algo personal, es algo No, sí, que pero estoy quería reflexionando. decir que los pusieras. Bueno, pues más o menos eso. Gracias. Ya no quito el micrófono. Desconectadas o nos desconectaron. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Por qué las mujeres? A ver. Éramos sensibles. Bueno. ¿Qué más? ¿Cuál era la razón de que las mujeres Se consideraban menos inteligentes. Vaya, no eran tan inteligentes como los hombres. no éramos tan inteligentes como los hombres? Pero no subyace ahí también una cuestión religiosa con el pecado original y que Eva incitó a Adán. Sí, también ahí hay algo, pero hay una de las principales exclusiones. Yo luego le voy a narrar el tema de la creación. El tema de que éramos Se consideraban así, que no eran. no racionales. Entonces, si no éramos racionales, o sea, si una persona no es racional, ¿por qué se maneja? O sea, ¿qué nos domina? Las emociones o las hormonas, da igual. No, da igual, porque vean, sí, o sea, hablemos seriamente. Si somos niñas, porque éramos niñas. Cuando nos vino la regla, porque nos vino la regla. Y cuando se nos fue la regla, porque se nos fue la regla. O sea, ¿sí o no? Siempre va a haber una afectación por la hormona. O sea, como si los hombres no tuvieran hormonas. O sea, que le sube la testosterona, le baja la testosterona. Le sube la testosterona, le baja la testosterona. ¿Sí o no? Nada más que a ustedes no les afecta. Por lo menos no dice la sociedad que les afecta. O sea, porque si hubiera una sociedad que dice que si le sube la testosterona, le baja la testosterona, usted no puede ser juez porque le sube y le baja. Pero la sociedad no dice eso. Pero ya luego vamos a ir a las valoraciones sociales. Lo que estoy diciendo, vean ustedes, lo que estoy diciendo yo, que el tema, que es un tema ético, se convierte en un tema político y jurídico, en el tema de quién es persona y cómo el tema jurídico ha acompañado de una u otra manera a excluir o a reforzar esta ideología de la exclusión y de la negación de la condición de ser humano. Porque ahí empieza a jugar el derecho diciendo que es una persona que tiene que ser regulado o tutelado o condicionado, ¿cierto? Porque le falta algo. Ahora, lo que es claro históricamente es que la exclusión de la mujer es por ser mujer. Punto. Y porque se consideró, y ahora todavía se sigue considerando, que la mujer, por tener un cuerpo diferente, le falta algo. ¿Ya? Y el tema de la razón y el tema del intelecto es un tema que fue históricamente una constante, porque si con solo ver el tema del sufragismo ya lo sabemos, ¿sí? O sea, cuáles eran las principales razones que se decían para que la mujer no pudiera votar, que no tenía inteligencia y capacidad suficiente para hacerlo. Entonces, sencillamente, una sociedad, pero además, oigan, que eso es lo otro que es fundamental. La sociedad se fue
generando con esta ideología de la exclusión, pero lo peor de todo es que esta ideología de la exclusión o de la negación de la condición de ser humano se fundamenta en la naturalización de esa ideología. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no lo ve. ¿Ya? La gente no ve el racismo, el sexismo, no lo ve. Lo actúa como que eso es así. Aparte de todo lo que ustedes decían, nos ayuda a humanizarnos. Porque imagínense usted, esta sociedad construida viendo al otro o a las otras como no personas. Pero es que no tenemos que pensar que el que ve a la otra como no persona es el que está ahí por la esquina. No, nosotras y nosotros mismos somos ese ojo que mira. ¿Ya? Ese es el tema. Nosotros somos parte de esa mirada. No nos apartamos de esa mirada. No es que nos vacunamos contra esa mirada. La teoría de perspectiva de género me da elementos para revisar cómo estoy mirando la sociedad, cómo la estoy entendiendo la sociedad. Y esto tiene una conexión profunda con el derecho. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el derecho? Obviamente es una cuestión filosófica, es una cuestión ética, es una cuestión humanística, ¿verdad? O sea, negar a la otra la condición de persona es muy grave. Pero ¿por qué le interesa tanto al derecho esta situación? Porque el derecho, y principalmente los derechos humanos, surge a raíz de ¿qué? De que viene a poner un límite profundo al abuso de los poderes, ¿cierto? O sea, el derecho surge, en cierto sentido, a poner el límite al abuso de poder, de los poderes, cuando viola los derechos de las personas, y viene a poner el límite al poder para democratizar ese poder. Y da la casualidad que esta ideología de la negación de la condición de los seres humanos es un abuso de poderes. Poderes muy grandes y de micropoderes. ¿Por qué digo de micropoderes? Sí, porque cuando hay violencia intrafamiliar o doméstica es un poder pequeño, pero que no se podría dar si no estuviera amparado en un poder social. Entonces vean usted lo potente cuando habla. Solo es, todo lo que estoy diciendo alrededor es solo lo que dice el artículo de la Declaración Universal. Lo potente del tema de la igualdad. ¿Por qué? Porque el tema de la igualdad no va a decir que somos iguales porque todos tenemos que ser semejantes, sino que dice que somos iguales en dignidad. Y la ideología de la exclusión lo que ha hecho es negarle la dignidad a todos esos sujetos, ¿sí o no? Entonces, una de las cosas más civilizatorias que el derecho ha logrado hacer, es colocar el tema de la igualdad como un elemento central en la interpretación jurídica. Porque el tema de la igualdad no se entiende sin el principio de no discriminación. Y el principio de no discriminación es el principio de abrir el club de Toby a todos los sujetos excluidos. Porque cada vez que el derecho
ha dicho no discriminación por razón de sexo, implicó volver la condición de sujeto a las mujeres. No discriminación por razón de raza implicaba nombrar a los invisibles como sujetos. No discriminación por razón de condición etaria. Y en ese acto de ampliar el concepto de igualdad y no discriminación, no solo humanizaba a esa sociedad con ese mapeo que habíamos hecho anteriormente, que era bastante tétrico, sino que nos humaniza a nosotros. Por eso, cuando yo juzgo, no estoy juzgando un caso concreto, estoy haciendo, cuando tengo en el tema de la discriminación, en el tema del derecho a vivir una vida libre de violencia, en el tema del racismo, estoy fortaleciendo o no esto que está ahí. Por eso es que necesitamos entender de dónde salen los prejuicios, ¿no? De dónde se generó eso de que las mujeres somos menos que los hombres. Y yo, mi función aquí, aparte de hablarles de esto, es darles algunos elementos de análisis de la teoría de perspectiva de género para que nos ayuden a descubrir estas discriminaciones en la sociedad, porque si no las vemos, ¿cómo vamos a aplicar ese principio que está ahí? Sí, dígame. Entonces, androcéntrico en el sentido de que ser humano se hizo equivalencia ser humano igual hombre, y esto lo que hizo fue un reduccionismo, ¿cierto? Y además es antropocéntrica. ¿Por qué? Porque no tiene una visión, una cosmovisión integradora de la naturaleza como parte del planeta, ¿ya? ¿Me explico? Estos son los dos elementos principales, y como esta construcción ha existido, eso impactó el derecho. O sea, el derecho no necesariamente, yo creo que no necesariamente nació para proteger al ser humano en su dignidad. No. Nació para proteger aquello que se consideraba que eran personas, pero eso no era la totalidad. ¿Ya? Desde mi punto de vista. Y esta sociedad, en el tema del poder, ¿qué pasó? En el tema del poder, vamos a empezar a ver qué es lo que quiero ver. Como decía yo, ha habido toda una teoría de la negación de la condición de ser humano, pero también es cierto que el derecho hizo un giro y empezó a cambiar la concepción que había del derecho, que es lo que se llama teoría crítica del derecho, ¿cierto? O sea, la teoría crítica del derecho empieza a cuestionarse a sí mismo cuáles han sido sus fundamentos en esta sociedad. Vamos a dar unos 10 minutos ahora sí.